Buenas. Bueno, lo que vamos a hacer hoy día va a ser este famoso límite, ¿sí? ¿Por qué es ese valor mediante epsilon delta? ¿Sí? Bien, recordemos la definición, ¿no? ¿Qué dice la definición? ¿Ve? La definición de epsilon delta. Ahí la dejamos un ratito para que la puedan ver. Bueno, en nuestro caso particular, puntual, ¿cierto? Lo que tenemos que hacer es lo siguiente. Tenemos que sustituir algunos valores. Por ejemplo, x0 es 0, L es 0 y bueno, la función esa es el seno de x. Ujú. Bueno, ¿y cómo quedaría en nuestro caso? ¿Sí? ¿Cómo quedaría en nuestro caso? Puntual, ¿no? En nuestro caso puntual. En este caso, cuando x tiende a 0, del seno de x es 0, ¿sí? Sería, en otras palabras, ¿cierto? Ese límite, vamos a escribirlo ahí, sería igual a. Para todo epsilon, ¿cierto? Mayor que 0, existe un delta, ¿sí? Positivo, tal que si x está en módulos entre 0 y delta, entonces el módulo de seno de x es menor que epsilon, ¿sí? Ahí ya estaría restadito seno de x menos 0 y todo eso. Bien, entonces, ¿qué seguimos? Miren, primero vamos a hacer este lema previo, este llamémosle lema o una afirmación, que si es que x vive, por ejemplo, entre 0 y pi medio en módulo, entonces el módulo de seno de x está más chico que el módulo de x, ¿sí? Eso, ese va a ser el lema previo. ¿Mm? Es como una afirmación previa que vamos a necesitar. Bueno, dos módulos tenemos que comparar. Entonces, lo más fácil es eh, todo positivo, ¿sí? Siempre lo más fácil va a ser todo positivo y después vamos acomodando a ver si podemos hacer el módulo del seno y finalmente el módulo de x. Bueno, entonces veamos primero, digamos, dejemos eso consignado, ¿cierto? Que hacemos el caso más simple, digamos, todo positivo, ¿cierto? Incluso seno de x menor que x, siempre y cuando la x sea, por ejemplo, entre 0 y pi medio, ¿sí? Que sería el todo positivo. ¿Mm? Bien, eso es lo que tenemos que hacer. Para ello, vamos a proceder de la siguiente manera. Si nosotros fijamos una x, ¿cierto? Y usamos el teorema del valor medio, ¿cierto? Fijamos una x, usamos el teorema del valor medio. ¿Qué es lo que podemos hacer? ¿Se acuerdan del teorema del valor medio? ¿Sí? Tenemos una función continua en un abierto, derivable en un abierto, continua en el cerrado. En este caso, la función va a ser seno de algo, por ejemplo, seno de ahí. X obviamente fijo entre 0 y pi medio, ¿sí? Ese es como el rango donde se va a mover mi X. Mi función ahora va a ser seno de I, ¿cierto? Esa función, seno de I, va a estar evaluada entre 0 y X, ¿cierto? Entonces, en ese caso, seno de I está entre 0 y X. Recuerden que X va fijo entre 0 y pi medio. ¿Mm? Ahí estaría entonces, entre 0 y X. ¿Cómo quedaría el cociente? Sería seno de X menos seno de 0 sobre X menos 0, ¿sí? Y eso igual a la derivada de seno evaluada en algún como chi,
en algún, ¿cierto? En algún valor intermedio entre cero y x, ¿cierto? En algún chi, no sé cómo se llama esa letra chi, creo que se llama. Bueno, pero en el abierto, ¿sí? Ese es algún valor que va a estar ahí. Bien, ¿sí? Reordenemos un poquito eso, borremos eso acá. ¿Cómo va quedando? ¿Sí? Vamos, decíamos. Si teníamos que seno de x menos seno de cero, eso es cero, nos va a quedar, ¿sí? Eso es cero. Entonces nos queda seno de x sobre x igual a la derivada del seno, que sería coseno de ese chi, para algún chi, ¿cierto? Entre cero y x, en el intervalo abierto. Pero, ¿qué ocurre con el coseno de chi? ¿Mm? Al ser x positivo y menor que chi, perdón, menor que pi medio, ¿cierto? Entonces, como el chi es menor que x y es menor que pi medio, entonces el coseno de chi va a ser más chiquitito que uno, porque el coseno se hace uno en pi medio. Nosotros estamos más abajo de pi medio. ¿Mm? Entonces nos va a quedar seno de x sobre x igual al coseno de ese chi, y eso es menor que uno, ¿sí? Bueno, en conclusión, por transitividad, ¿no? Si ese es menor, ese es igual a eso y eso es menor a eso, entonces, bueno, seno de x sobre x va a ser menor que uno, ¿cierto? Para ese x que elegimos entre cero y pi medio. ¿Mm? O sea, no sé si por transitividad, sino que como esto igual a otro y menor, entonces se tiene eso. ¿Ve? En este caso para x entre cero y pi medio. ¿Sí? En ese caso para eso es x. Bueno, entonces resumiendo, ¿qué es lo que tenemos? Tenemos que seno de x es menor que x para x entre cero y pi medio. ¿Sí? Abierto, obviamente. Ambos casos, cero y pi medio. ¿Mm? Bien, extendámonos, llevémosle a eso 1 y busquemos la extensión hacia los negativos. ¿Mm? Bien, por otro lado, ¿qué más tenemos? Tenemos que si x pertenece ahí, entre cero y pi medio, seno de x es mayor que cero. Recordemos, la función seno es una función que entre cero y pi incluso está sobre el eje x. ¿Mm? Alcanza su máximo en pi medio, ¿cierto? Entonces entre cero y pi medio es re positiva, ¿cierto? Bien, es muy positiva esa función entre cero y pi medio, ¿sí? De esa manera, si yo pongo menos seno de x va a ser, ¿qué sería? Negativa, ¿cierto? En ese intervalito. Ujú. Entonces, hay una comparación. Menos seno de x es menor que seno de x, ¿cierto? Para x obviamente entre cero y pi medio. ¿Sí? Se entiende que va a quedar así. ¿Mm? Entonces ya tenemos una comparativa. Menos seno de x es menor que seno de x para los x que están entre cero y pi medio. ¿Sí? Llamémosle a esos dos. ¿Sí? Ahora, si en el caso uno, que es cierto en esa desigualdad, seno de x menor que x, multiplicamos por menos uno, ¿cierto? ¿Qué es lo que se obtiene? Se obtiene menos seno de x, se da vuelta el signo, ¿cierto? Mayor que menos x, ¿sí? Obviamente eso estamos pensando que x vive entre 0 y pi medio, ¿cierto? ¿Mm? Bien, llamémosle eso 3. Bueno, encerremos un poquito todos estos cosos
para que quede más claro. Uno, 2 y 3. Bueno, ahora, si usamos uno, 2 y 3, podemos encadenar todas esas desigualdades y llegar a una, ¿cierto? Aquí menos x es menor que menos seno de x, es menor que seno de x y a su vez eso es menor que x. ¿Mm? Pero a nosotros no nos interesan todas, ¿sí? Nos interesa 3, digamos, ¿cierto? 3 términos. Es decir, a nosotros nos interesa simplemente que menos x es menor que seno de x y eso es menor que x, ¿cierto? Eso es para los valores de x que se encuentran entre 0 y pi medio. Entre 0 y pi medio, ¿sí? Y eso es importante, es bueno, porque si tengo eso, ya tengo prácticamente uno de las desigualdades, digamos. Tengo valor absoluto de seno de x, ¿cierto? Y eso es menor que x, ¿cierto? Para x entre 0 y pi medio. Bueno, llamémosle a eso 5, ¿cierto? Bueno, dejemos un poco ese 5 ahí, que es lo último que hemos tenido. Ahora, en el caso negativo, vamos a examinar el caso negativo. Si x está entre menos pi medio y 0, ¿qué es lo que va a ocurrir con eso? ¿Qué es lo que va a ocurrir con eso? Menos x va a ser positivo, ¿cierto? Menos x va a estar entre 0 y pi medio. Sí, ¿sí? Entonces, seno de menos x va a ser menor que menos x, ¿cierto? Que es el equivalente a nuestra expresión anterior, a 5 nada más que para los valores, volvíamos al caso positivo. Ahora, el seno es una función impar, entonces seno de menos x igual menos seno de x. Entonces, mezclando un poquito esas dos cosas, ¿qué es lo que podemos concluir? ¿Sí? Tenemos simplemente que valor absoluto de menos seno de x, que sería el valor absoluto de seno de menos x, ¿cierto? Bueno, y eso se come el signo, además, por otra parte, por eso la última expresión con el signo así ya comido, va a ser menor que menos x, ¿cierto? Que sería la expresión equivalente a 5, nada más que con el otro anteponiendo el signo menos, para que nos dé el equivalente. Bueno, eso simplemente lo podemos dejar expresado de esta forma. ¿Mm? Menos valor absoluto de seno de x mayor que x, para x entre menos pi medio y 0, ¿cierto? Bien. Entonces, ¿qué es lo que podemos concluir también? Finalmente, podemos concluir que simplemente seno de x es menor que x para x, ¿cierto? Entre 0 y medio, o bien eso ocurre, ¿cierto? Finalmente, se dan las dos desigualdades del valor absoluto cuando x es menor que menos el, el otro término, o cuando, ¿cierto? Que se cumple simplemente el valor absoluto de seno de x es menor que el valor absoluto de x, ¿cierto? Para
x en módulo entre 0 y pi medio. Bueno, con eso, entonces, ¿qué es lo que tenemos? ¿Sí? Ya tenemos nuestro previo que teníamos listo y ahora recién hagamos la demostración del límite, ¿cierto? Ahora sí hagamos la demostración del límite. Y es fácil la demostración del límite porque si nosotros elegimos delta, ¿cierto? Menor que el mínimo entre epsilon y pi medio, ¿qué es lo que vamos a tener ahí? Si lo elegimos así, vamos a tener. Pensemos en los casos, ¿no? Por ejemplo, si epsilon es más chiquitito que epsilon que pi medio. Entonces, bueno, si tenemos eso, ese va a ser el mínimo, ¿no? Entre epsilon y pi medio. Entonces, nosotros tenemos simplemente seno de x en módulo. Eso, por lo que ya tenemos demostrado, es menor que el módulo de x. Eso es menor que delta porque lo estamos eligiendo en esa vecindad. Pero eso es menor que epsilon, ¿cierto? Porque delta dijimos que era menor que el mínimo entre estos dos. Y en este caso, por transitividad, tenemos que seno de x es menor que epsilon. ¿Sí? Por otro lado, ¿qué pasaría si, por ejemplo, si el pi medio es más chiquitito que epsilon? ¿Mm? Uno no sabe cuánto vale cada uno. Pero si fuera así, si fuera ese el caso, entonces ¿qué ocurriría? ¿Sí? Ocurriría que el seno de x, el módulo, ¿cierto? Por la misma desigualdad anterior va a ser menor que el módulo de x y eso es menor que delta y eso es menor que pi medio, ¿cierto? Y eso es menor que epsilon. Ahora sí, por la transitividad finalmente también concluimos que seno de x, ¿cierto? En módulo es menor que epsilon, ¿sí? Y eso se cumple sea uno o sea el otro caso, se cumple para x que viven, ¿cierto? En módulo entre 0 y delta, ¿sí? Y eso. Y ahí termina la demostración, ¿cierto? Encontramos nuestro famoso delta, ¿sí? En función de nuestro epsilon. ¿Mm? Eso, chicos. Que anden muy bien. Muchas bendiciones. Que anden muy bien. Bless. Adiós.